Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los organizadores, a Henry y a Alfonso, como siempre agradecemos. También a todos los que vienen a escuchar esta charla. Espero que les guste y bueno, que por lo menos se lleven una impresión y una idea de lo que fueron las emisiones soles, cifras finas y gruesas de nuestros clásicos de Uruguay. El contenido de la presentación, como lo pueden ver acá, voy a nombrar decretos previos, vamos a ver los soles finos, los soles gruesos, ver algunas piezas importantes, algunas diferencias. Vamos a terminar con algunos fraudes postales y falsos que hubo de estas emisiones. Como recordarán, y ya lo vimos en alguna otra charla, siempre todas las emisiones al principio de Uruguay fueron con soles. Acá ven las diligencias, las segundo tipo, diligencias no emitidas que eran para Buenos Aires, y después sí las que se usaron para la correspondencia hacia Buenos Aires, las cifras dobles. Siempre fueron con el sol, con el rostro, y al principio decían diligencia y después ya venían con Montevideo. ¿Qué es como vamos a ver estas emisiones? Esta es una presentación que lo que quiero hacer es, primero, que todos tengan bien claro cuál es la diferencia cuando hablamos de soles cifras finas y cifras gruesas, comúnmente llamadas finas y gruesas. Acá ustedes pueden ver que es una diferencia visual, porque es el valor que tiene cada estampilla, si lo tiene en fino o lo tiene con una impresión más gruesa. Es en todos los valores iguales, el 80 grueso, el 100 fino, el 100 grueso, 120 fino, 120 grueso, el verde, 180 fino, 180 grueso, el 240 fino, no se hizo 240 grueso, y después hay una emisión que la llamamos también de cifras gruesas, pero que fue intermedia a las dos, que es la de 60 centésimos de cifras gruesas, pero de impresión nítida, que tiene unas diferencias y lo vamos a ver. Pero eso tiene que quedar bien claro, así no mezclamos ninguna de las emisiones. Vemos previamente. Bueno, el administrador de correo Echeverri Arza, el 6 de febrero de 1859, hizo un informe al gobierno donde él planteaba todas las mejoras que quería hacer como administrador. En ese informe él pone tarifas, pone el uso de los sellos postales y un montón de reformas que él tenía ideado, que luego se llevan a cabo unos meses después, el 11 de junio del 59, en varios decretos que la verdad que tengo la suerte de tenerlos, y que eso me ha dado mucha información, porque no solamente de lo básico, sino de informaciones adicionales. Lo más importante de estos decretos es las tarifas. Se fijan las tarifas que iban a servir a partir del 11 de junio, y que eran, como ustedes ven escrito acá, la carta sencilla, acá lo ven a la derecha, simple, 60 centésimos para el interior de la República, entre Montevideo y el interior, el porte doble, 80 centésimos, y el porte triple, 100 centésimos. Para el exterior era el porte simple, 120 centésimos, porte doble, 180 centésimos, y porte triple, 240 centésimos. En el decreto quedaba bien claro incluso el color que iban a llevar las estampillas, acá lo ven, que está escrito, y también se aclara que podía ir por peso o por pliego fino. O sea, un pliego o 4 adarmes, 2 pliegos o 8 adarmes era el doble, y el triple era 3 pliegos finos o 12 adarmes. Acá les pongo la conversión a gramos. Pero también en esos decretos se encuentran varias informaciones adicionales que son interesantes. Bueno, por supuesto que queda establecido el franqueo de las cartas con sellos postales en forma obligatoria para todo lo que
vaya a ser usado a través del correo. Se recuerdan que vimos en alguna charla anterior que esto no era así, que a veces podía llevar sellos en el caso de diligencias en algunas rutas terrestres, y en otros casos no, por ejemplo en las rutas fluviales no llevaba sellos. Ahora sí, se obliga a ponerlos, a franquearlos con estampillas, se dice dónde colocarlas en un ángulo, y que hay que inutilizarlas con matasellos, que antes no pasaba. La venta de sellos la debe hacer donde designe el administrador. Ya se establece que se va a multar si se usan sellos ya usados, y si no paga la multa se le impondrá una pena corporal a aquel que lo haga, y se castigará a los falsificadores y cómplices. Hay un montón de información mucho más, pero pensé hacer una pequeña recopilación de lo más importante que quería introducir en ese momento el administrador en 1859. Y todo comenzó el 1 de julio. Ahí ya estaban las estampillas, ya se vendían. La primera emisión fue la de cifras finas, porque lo puse en forma cronológica al principio. Y acá tenemos la primera carta que se conoce con la carta simple, con estampilla y el matasello, 4 de julio del 59. En ese momento se usaba este matasello para marcar las cartas salidas de Montevideo ya desde 1855, por supuesto sin sellos. Este es el primero con sello, con estampilla, y se usaban de color rojo, y eso se usó hasta fines de julio, después ya se empezó a usar el negro. O sea, todas las cartas que tienen una marca roja de Montevideo son muy raras, porque solamente se usaron el primer mes. Sobre las estampillas no se conocen ni pruebas, ni la cantidad que se emitieron. Se imprimieron en la litografía mesh, como anteriormente en las emisiones anteriores. No voy a entrar en los detalles, por supuesto, porque ya lo hemos visto varias veces. Y sí, es interesante, y les voy a mostrar por qué, saber en qué secuencia se hicieron. Primero se hizo el 120 centésimos, por supuesto con el bloque reporte y la hoja de transporte, a una piedra. Después se sacó el 2, se puso el 8, siempre en la hoja de transporte, se hizo la piedra de 180, la plancha del 180 fue la segunda, y después se quitó el 1 y quedó el 80 centésimos. Y acá, por ejemplo, entonces se puede ver que estas estampillas que se hicieron con bloques reportes de 20 tipos tienen la misma característica en todos los tipos. Yo puse solamente un ejemplo. Acá ustedes ven que el tipo 20, por ejemplo, tiene esta línea inclinada acá de este lado, que se ve tanto en el amarillo del 80 centésimos, en el verde del 180 centésimos, y en el azul del 120. Pero ¿por qué digo que es importante saber la secuencia? Bueno, acá estoy poniendo que el bloque reporte era de 2 columnas en 10 filas de 20 sellos, y la plancha entera era de 12 por 17, 204 sellos. Ahora vamos a ver más adelante cómo se deduce esa cantidad, porque hay una plancha entera. Pero ¿qué pasaba con el 1 acá? Miren este ejemplo. Acá se ve, por ejemplo, que el 1 no fue borrado del todo, aparece casi entero, a veces en forma parcial, y puede ser confundido con un error de color. Incluso hubo una subasta hace 1 año, 2 años, no me acuerdo, que había uno de estos en carta, y la descripción era un poco confusa, se hablaba un poco de como que fuera un error de color. Simplemente lo que pasó es que en algunos pocos ejemplares, se conocen muy pocos, el 1 todavía sobrevive, no fue bien sacado, y realmente parece que fuera un error de color, 180 amarillo y 180 verde. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es un error de color. Con respecto a los otros dos valores, hay algo parecido. Se hizo primero el 100 centésimos, y de ahí en adelante se hizo el de 60 centésimos. Se sacó el 1, y el 0 se sustituyó
por un 6. Y acá ven, por ejemplo, el tipo 20, que tiene el marco cortado arriba a la izquierda, está cortado acá en el 60, y está cortado también en el 100. Sin embargo, el 240 no se corresponde con ninguno de los otros. Es distinto. Acá tenemos un ejemplo de múltiple de 60, este es el mayor con goma, acá estamos hablando de 6 por 8, y así es que estaba distribuido los 20 tipos en el bloque reporte. O sea que tenemos los 20 tipos en 2 columnas, acá tendríamos 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas, y después sigue para el costado y para abajo. En el valor de 60 centésimos, que es el más chico, podemos poner como cartas de referencia, vamos a decir, las más importantes, esta que va de Pando a Maldonado. ¿Por qué es importante? Es la única que se conoce con el matasello de Pando, y aparte va de Pando a Maldonado. En general, las cartas más raras siempre son en las que no interviene Montevideo, o sea, ni salen de Montevideo ni llegan a Montevideo. Este era entre dos pueblos muy pequeños del interior de Montevideo, y con esta marca que es única. Y después tenemos este ejemplo, acá ustedes ya pueden ver la marca de Montevideo roja, ya sabemos que es de julio, efectivamente, 23 de julio del 59. Esta fue a Rosario, y no se ve muy bien, pero es la marca Franca de Paraná y la marca Administración General de Correo de Paraná. Paraná era en ese momento la capital de la Confederación Argentina, hasta 1861. Y esta marca es, esta carta es rara, porque es la única que se conoce con esta combinación de estampillas, el 60 de cifra fina y el 120 de cifras finas. Tenemos 180 centésimos, que correspondía a un doble porte a Buenos Aires. Con respecto al segundo valor, 80 centésimos cifras finas, no se conocen múltiples mayores de 4. Lo único que se conoce son dos cuadros como este de 4, bloques de 4. Y la tira o el múltiple más grande de usados es la tira de 3, que se conocen solamente 2. O sea que no sabemos cómo es la plancha entera, cómo está compuesta los tipos y demás. No hay múltiples más grandes. Con respecto a... Con respecto a certificadas, en 80 centésimos, acá tenemos dos ejemplos de certificadas que puse en esta diapositiva. Tenemos esta carta certificada con el valor de 100 centésimos, que es la primera conocida con estampillas. Es la fecha más antigua, estamos hablando del 25 de agosto del 59. Es una certificada que va desde Paysandú a Buenos Aires y pagó 500 centésimos de certificación y 300 centésimos un porte cuádruple a Buenos Aires. Y acá, esto me parece que era de la colección de Pack, que le hizo este dibujo acá. Este es el franqueo más grande conocido en 100 centésimos. Tenemos 8 estampillas que son de la misma tira. Esto lo comprueba. Acá tenemos otra certificada que va también de Paysandú a Montevideo, en este caso el Vapor Buenos Aires, y tenemos los 500 centésimos de carta certificada y 80 centésimos de porte doble. Todas tienen las cartas certificadas, generalmente del lado de atrás, la firma del que recibía la correspondencia. Son rarísimas las cartas certificadas en esta época con soles, deben existir más o menos unas 10, incluso hay un informe del administrador que se jactaba que había muy pocas cartas en la época que se enviaban certificadas gracias al buen manejo del correo, que la gente confiaba mucho en el correo. Eso está escrito en uno de los informes anuales del administrador de la época. Y acá vemos esta plancha. Esta es la única plancha entera que se conoce, el único valor del cual se conoce la plancha entera en cifras finas. Se conocen 3 planchas de estas. Para que ustedes tengan idea del tamaño, es una hoja 2, o sea, 4 hojas a 4, lleva 204 sellos,
Y acá se ve bien cómo estaban los bloques reportes, los 20 tipos. Si ustedes ven acá, puse los tipos, y cuando tiene una letra al lado son subtipos que se van encontrando. Está el 1, 2, 3, 4 y así hasta el 20, y después abajo se completan las filas siguientes, la fila del 1 hasta el tipo 14, acá terminaba la plancha. Y esto se repetía 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. O sea que ustedes ya ven que en general en las planchas había menos tipos del 15 al 20 que de los otros tipos. Acá tenemos el múltiple, el mayor múltiple de 120 centésimos de cifra fina, que está compuesto por 50 sellos, y se ve acá por el margen de arriba, el margen de la izquierda, que esto corresponde a la parte superior de la plancha entera. Esta es, a mi parecer, la pieza más importante de las cifras finas, este múltiple. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque gracias a este bloque, además de ser el más grande, tiene absolutamente los tipos mezclados. Si ustedes ven acá los tipos, no los tiene como el 180, sino que los tipos están de esta forma: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá están más mezclados: el 9, el 10, el 13, el 14, 17, 18, el 1, el 2, el 5, el 6, completamente mezclado. No sabemos qué puede haber pasado acá, pero el litógrafo lo hizo de esta forma. Incluso este otro cuadrito que muestro acá, este bloque de 4, fíjense que tiene los tipos 12, 15, 14 y 17, que corresponde a esta parte: 12, 15, 14 y 17. O sea que en 120 centésimos podemos llegar a encontrar tipos así mezclados, yo les llamo tipos mezclados. Y acá está la ubicación de lo que sería la plancha, justamente por los márgenes que se notan, ¿no? Un uso interesante que quise poner sobre el 120 centésimos, además de que era el porte simple a Buenos Aires, también se conocen 4 cartas con la marca Sala de Comercio Montevideo. Este era un servicio de última hora que lo hacía justamente la Sala de Comercio Montevideana, que era algo así como una cámara de comercio donde los asociados eran comerciantes y tenían un montón de servicios y de beneficios para estar ahí. Por ejemplo, se les comunicaba cuándo venían los vapores, a qué hora, cómo estaba el comercio exterior, algunas leyes que sucedían, como hoy sucede con cualquier cámara de comercio. Y justamente en este reglamento que muestro acá, se muestra que tenían un servicio de última hora para cualquier destino. Y acá lo vemos, el uso hacia Buenos Aires. Con respecto al valor siguiente, ya vimos el 180 con la plancha entera, es el bloque más grande conocido. En el 240, el más grande conocido es este bloque de 9, que tiene los tipos 656, 878, 10, 9, 10. O sea, no podemos conocer si hay tipos mezclados no se conocen si hay tipos mezclados en algún otro lugar de la plancha. Es interesante, este bloque se ve también que hay variaciones de color, acá es más oscuro, acá es más claro, o sea que en la propia plancha, en los propios múltiples, podían haber diferencias de colores. Y vamos a los usos. Las cartas de 240 centésimos son todas raras, era un porte triple a Buenos Aires, pero más raras aún son estas, cuando están acompañadas de alguna otra estampilla. Por ejemplo, de esta que está acompañada con el 120 centésimos, cifras gruesas, solamente se conocen 3, y esta que está acompañada con el 60 centésimos cifra gruesa, se conocen 5. Y esta de la izquierda es única, es disecada, tiene un porte de 360 centésimos,
y lo interesante de esta carta es que es el primer uso de una estampilla bisecada en la filatelia uruguaya. Es del 3 de enero del 62. Acá tenemos otra certificada, no sé si ya lo dije, pero certificadas debe haber 10 más o menos, donde lo interesante es que hay una pareja del 240, es muy raro una pareja del 240 cifras finas en carta, es una certificada de Paysandú a Montevideo. El porte total son 560 centésimos, donde son 500 centésimos por la certificación y 60 centésimos el porte simple. Es la única conocida así con este franqueo, con esta combinación de estampillas. Y esta es otra linda carta oficial, para mí es una de las más importantes de la historia postal de Uruguay, porque es certificada, pero en un servicio oficial, donde solamente pagaba la certificación, 500 centésimos, sin tener que pagar el porte. Y lo lindo, que visualmente es agradable, es que es una carta con tricolor, lo que llamamos nosotros, que hay muy poquitas, habrá 2 o 3, y esta es certificada. No podemos dejar de ver cómo estaba funcionando Uruguay en este momento, porque ya lo hablamos varias veces, la evolución del país, la evolución industrial y la evolución comercial va de la mano con la evolución del comercio. Entonces es bueno saber en ese momento qué estaba pasando para ver por qué evolucionaba de determinada manera el correo. En 1860, en Europa, ya había empezado la revolución industrial, la industria textil era muy importante, y lo que sucede también en 1861 es la guerra de secesión en Estados Unidos. Acá hay unas fotos de la época, la otra vez creo que hablamos que fue la primera guerra fotografiada en vivo de América, esta guerra, y lo que sucedió, una de las cosas que sucedió fue que empezó a escasear el algodón. Y bueno, el algodón era muy importante para la industria textil, para la vestimenta, tanto como la lana. Pero en esos años hubo lo que se llamó en Uruguay la revolución lanar o la revolución del ovino. Muchísimos inmigrantes europeos se instalaron en Uruguay, compraron tierras y comenzaron a introducir ovejas de distintas razas. Y eso trajo como consecuencia aumentar la producción de lana en el Uruguay, y realmente los estancieros y todos esos inmigrantes empezaron a necesitar del correo que una mejor infraestructura, mejores servicios, mejores rutas, mejores barcos para poder llevar la correspondencia. Y entonces, ¿qué vemos? Justamente en 1860, este es un lindo aviso del administrador del correo de la época, de Echeverri Arza, donde está poniendo las nuevas rutas en el interior del país. Acá están todas las rutas que se usaban, por supuesto con diligencias, pero ya mucho más organizadas que antes. Fíjense que se dice qué días salen, qué días llegan las diligencias, incluso la hora. Dice después de las 5 de la tarde, a partir del 1 de octubre hasta el 30 de marzo, las valijas serán cerradas a esa hora. O sea que ya había una organización bastante interesante dentro del correo. Acá vemos también el boleto que usaban para viajar en el correo, que abajo dice litografía mesh, o sea que el litógrafo también hacía los boletos de las diligencias. Pero no solamente alcanzaba con las rutas terrestres. Fíjense que debido a la situación geográfica del Uruguay, la ruta fluvial era muy importante. Montevideo se comunicaba con Buenos Aires a través del Río de la Plata, y después y Colonia también, y a su vez se comunicaban por el río Uruguay con todas las poblaciones que estaban en el litoral. Incluso también
con la Confederación Argentina. En ese momento lo que existía en Argentina era la Confederación Argentina por un lado y el Estado de Buenos Aires por otro. Estaban en disputas, no voy a entrar en eso porque hay muchos argentinos acá que lo pueden decir mejor que yo. Y se crea en 1859 la Compañía Salteña. Salto está acá, en este punto, que es importantísimo, traen vapores ingleses, y es tan importante que los principales accionistas en ese momento eran ni más ni menos que Justo José de Urquiza, que era el presidente de la Confederación Argentina, y el otro gran accionista era Leandro Gómez, que era un caudillo uruguayo que tenía un alto cargo militar. Eran los principales accionistas de la compañía. Acá vimos una carta dirigida de Montevideo a Salto al señor Saturnino Rives, que era el secretario, como dice acá, de la comisión directiva de la compañía salteña, que es este señor de acá. ¿Y por qué lo pongo? Porque quería contar una pequeña anécdota, un poco como pasaje antes de ir a las cifras gruesas, que esta persona fue muy importante porque con el correr de los años se quedó con la compañía salteña, la hizo crecer de tal manera que él realmente ganó muchísimo dinero. La compañía salteña fue muy importante para todo el desarrollo industrial y el desarrollo del correo también, fluvial. Y hizo tanto dinero que en Salto, él vivía en Salto, tuvo la primera casa con energía eléctrica y la primera casa que tenía teléfono. Toda la población iba a visitar su casa. Parece que era una persona muy querida, muy trabajadora, hizo crecer mucho toda la ciudad de Salto. Y hay una anécdota que todavía se sigue hablando de ella en Salto, que es el famoso testamento de la Piolita, cuando él muere. La Piolita es, para los que no saben, es como una cuerdita fina, un hilo fino. Y se llamó el testamento de la Piolita por el simple hecho de que este señor no tenía hijos, no tenía familia para dejar la herencia. Entonces su herencia se la dejó a sus principales empleados de los astilleros, quería con el dinero que sigan los astilleros en Salto, quería construir un hospital en Salto y una universidad. Pero resulta que había un escribano delincuente, inescrupuloso, y ciertas personas de la alta sociedad salteña que no querían eso, querían quedarse con el dinero de él. Entonces cuando este señor falleció, lo que hicieron fue, no le avisaron a nadie, lo dejaron en la cama, rápidamente tomaron el testamento que él había dejado, lo cambiaron por otro, que por supuesto los beneficiaba al escribano y a esas otras personas. Hicieron entrar a dos testigos para que puedan ver la firma del testamento, o sea, dar credibilidad al testamento. El cadáver de este hombre estaba acostado en la cama, le pusieron una piolita en la cabeza, y entonces el escribano empezó a leer el Nuevo Testamento. La casa estaba en penumbras porque no querían que molestase, porque decían que estaba muy enfermo, en realidad el hombre ya estaba muerto. Leyó el testamento, por supuesto a favor de los otros señores, y cada vez que decía un nombre, con la piolita, uno que estaba al lado le movía la cabeza como diciendo que sí. Entonces los dos testigos firmaron el testamento, estos señores se quedaron con todo el dinero, el astillero se fundió, nunca se hizo el hospital, nunca se hizo la escuela, y la compañía pasó a manos de Mianovich, que es una empresa muy conocida, que estuvo hasta hace poco tiempo y hacía la ruta de Montevideo a Buenos Aires. Una pequeña anécdota nomás de la importancia de la compañía salteña de la época. Y acá tenemos en 1860, se hace la primera impresión, la impresión de las cifras gruesas solamente en 60 centésimos. Esta siempre se confundió con las emisiones siguientes, hasta 1939, donde Félix Castillo fue el que hizo un gran estudio sobre esta estampilla y se dio cuenta que habían 24 tipos, o sea que no podía ser con la misma que la emisión siguiente del 61, donde solo había 12 tipos. El tema es que de esta emisión, el bloque más grande que se conoce es este de 3, que son los tipos 7, 8 y 13. Y en ese año hay varios documentos que también felizmente pude obtener,
para, acá están las fechas, para llegar a las cantidades de soles, cifras gruesas que se emitieron en los años posteriores. Con toda esta documentación pude llegar a esta tabla. Acá habla, en este documento, puse que decía que eran de 192 sellos, no se conoce ninguna plancha entera, pero acá se sabe que son de 192, cada pliego. Y mirando todos los documentos, se llega a esto. Si alguien quiere ver algo más del informe, está todo el artículo, salió publicado en la revista FIAF del año pasado. Pero también hay ciertas informaciones adicionales. Por ejemplo, en 1860 había muerto el litógrafo Mesh, y la viuda se había quedado por supuesto, con la litografía de él y los principales empleados. Todo esto está escrito acá. Dice que las piedras de impresión quedaban en la tesorería general, que se engomaban después de hacerlas, y decía cuándo. ¿Cuánto duraba la impresión? Ahí dice durante 8 días, ante la presencia de una comisión de confianza del gobierno. Están los informes de esa comisión, o sea, el gobierno nombraba a unas personas que parece que eran de su confianza, y durante 8 días veían cómo se hacía la impresión de estas estampillas. También habla de que se inutilizaron los puños, y también que los papeles, primero, los papeles que se llevaban a la imprenta, los rubricaba el contador general. Eso lo vamos a ver ahora inmediatamente con algunos ejemplos. Pero primero les quiero mostrar cómo se formaron los bloques reportes. Este de 1860, que son de impresión nítida, le llamamos de impresión nítida porque los rayos se ven mucho más nítidos que los que vinieron en el 61, se hacían con 24 tipos. El bloque reporte tenía 24 tipos, así en 6×4, y después para la impresión del 61, donde, como les dije, ya había fallecido el dueño, se ve que los empleados no eran muy expertos, o no eran tan cuidadosos como el dueño, y ya la impresión es mucho más grosera, se le llama impresión grosera, y es en esta emisión donde se encuentran todas las variedades, errores, y todo lo que ustedes se quieran imaginar, que aparecen generalmente en una impresión litográfica, y entonces es una de las emisiones favoritas por muchos coleccionistas clásicos, porque realmente es bastante divertido coleccionar esto. Acá se muestra cómo se hizo cada una de estos valores. Por ejemplo, en el de 60 se usaron las 2 primeras filas, en el de 80 se usaron las últimas 2, pero en forma invertida, y así sucesivamente. Y acá encontramos variedades, subtipos, que yo solamente puse esto, porque si no puedo pasarme cualquier cantidad de tiempo, pero quería mostrarles esto porque son típicos errores de litografía en el transporte, en colocar la hoja de transporte sobre la piedra. Y le llamamos subtipos por transporte comprimido. Entonces les voy a mostrar solamente estos ejemplos. Fíjense acá lo que pasó con Correos, con CO, que quedó deforme. Acá se ven bien las deformidades. Acá se ve este CO, como la C y la O es más chiquita y tuvo una deformidad acá. Estos son típicos errores del transporte. Miren esto, la O y la S, como está completamente deformada. Estos son los subtipos que los coleccionistas más quieren obtener, ¿no? Acá las letras del de centésimo, son mucho más pequeñas que las otras, hay una deformidad. Miren este video. Acá vemos este marco, también deforme. Acá vemos la cara. Miren esta cara deformada. Acá la pueden comparar con la azul, que está perfecta. Acá está deformada. Y el primero y gran estudioso de todos estos subtipos, no solamente los de transporte comprimido, sino en general de esta emisión, todos los subtipos que se conocen,
Se los publicó Robert Hoffman, un coleccionista argentino nacido en Alemania, uno de los grandes coleccionistas del siglo pasado de estas emisiones clásicas de Uruguay, que las describe en 1956. Pudimos ahora descubrir 15 más, habrá que seguir buscando y publicarlo para que después el que siga pueda seguir con la lista. Este es el múltiple mayor de 60 centésimos cifra gruesa, es el mayor conocido, es de 18, y acá se ve cómo sigue bien con los tipos. O sea, no se encuentran en 60 centésimos tipos mezclados, por ejemplo, ¿no? Este tiene un hermoso pliegue en el papel. O sea, todo lo que sean errores, variedades, colores, que ni les voy a mostrar, bueno, sí les voy a mostrar un poquito, pero solo para que tengan una idea. Acá vemos unas cartas, esta carta de la derecha es la más importante de 60 centésimos porque es la que tiene el mayor franqueo. Son 540 centésimos, iba a Buenos Aires, son 8 portes, y la mayor cantidad de sellos de 60. Fue por el vapor Menai, que era también de la compañía salteña. Y esto, como curiosidad, les quería mostrar, es interesante porque esta carta va a Buenos Aires y tiene 160 de franqueo, que es un franqueo que no se usaba, porque se usaba 120, 180 y 240. 160 no, tiene una de 100 y una de 60, es el único caso que se conoce. Pero yo puse esta carta un poco para tratar de ver por qué en el correo habrán usado este de 100. Y yo pienso, me parece, que como el 60 centésimos tenía tanta variedad de color, miren es exactamente el mismo color, llegó a tener en algún momento el mismo color que el de 100 centésimos, y puede ser que se haya confundido, porque en general las cartas que iban a Buenos Aires llevaban o una estampilla de 120 centésimos o dos de 60. Y quizás se equivocó por el color, quería mostrar esto, es una curiosidad nada más. Pero sí, esta carta es interesante porque es la única que se conoce con una estampilla de 100 y una de 60. Y acá solamente les quería dar este ejemplo para que vean algunas variedades de colores. Acá se encuentran variedades de colores, variedades de papel, distintos grosores, variedades de impresión, variedades ocasionales que se dieron por alguna suciedad o por cualquier otra razón. Encontrar un subtipo es cuando encontramos 3 piezas iguales que tienen la misma marca. Entonces sí, ya le llamamos un subtipo. Pero cuando se encuentran menos, en general puede ser una variedad ocasional. Pero miren la variedad de colores, ¿no? Va desde un color clarito, pasando por un marrón, algo más oscuro, hasta este último que es prácticamente un negro. Bueno, acá tenemos en 80 centésimos cifra gruesa, tenemos el mayor múltiple conocido, que es esta media plancha. Sabemos que es media plancha porque ya vimos en los documentos anteriores que era de 192 estampillas cada plancha, esta tiene 96, es la media plancha de abajo, es el máximo conocido de todas las cifras gruesas. Y acá a la izquierda vemos la marca de la contaduría, esa que dijimos que la rubricaba el contador general. Y hacía esta marca, y si no tenía esa marca no se podía imprimir. Esta sí no tiene ningún tipo mezclado. Cada 12 sellos es un bloque reporte. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. O sea, 1, 2, 3, 4, 8, 16 en total para completar las 192 estampillas de la plancha total. También es interesante conocer bloques usados los más grandes. Por ejemplo, en 80 centésimos, el bloque usado más grande es este de 8, con la marca de Rocha. El bloque más grande que se conoce de 100 centésimos cifra gruesa es este de 8. Y el bloque más grande así usado es esta tira de 4, de estas sí se conocen 4. De estas 2 se conocen solo 1. En el 100 centésimos encontramos tipos mezclados.
Lo que encontramos fue, hay muy poquitas piezas de estas, habrán 5 o 6 en total. El tipo 3 se sustituye en una oportunidad por 6 y en otra por 12. Acá vemos los ejemplos, el 6 y el 4 en lugar del 3 y el 4, el 6, 4, 5 en lugar del 3, 4, 5, el 2, 12, 4, 5, acá el 12 sustituye al 3, y el 12, 4, 5, el 12 sustituye al 3. Son los únicos casos conocidos que se conocen de tipos mezclados en el valor de 100 centésimos cifras gruesas y en el 120 centésimos cifra fina en aquella plancha grande de 50 estampillas que les mostré. Miren las diferencias de colores, ¿no? Desde el rosado claro hasta hay rojos bien oscuros, bien carmín. Esta es un fragmento, no es un total, de una certificada que es a Europa, es la única que se conoce, donde aparece en este fragmento aparece la marca del pasaje por Londres, y acá está un poco cortado, pero se ve un poco más, la marca de Montevideo, o sea que vino del interior, vino de Paysandú, porque se ve la marca certificada de Paysandú, vino a Montevideo, y de Montevideo salió por el correo británico hacia Europa. Lo interesante de esto, que es una anécdota linda para estas charlas, es que dice por extraordinario, y realmente nunca la puse en la colección porque la verdad que ya hace varios años que la tengo, y estuve buscando cuál era el vapor extraordinario que existía, a ver si podía saber en qué fecha salió, en qué fecha no llegó, y nunca pude encontrar en ningún documento, buscando diarios antiguos, otras cartas, el nombre de este vapor extraordinario. Y me encontré con que la otra vez en la charla de Yamil Curi, y luego lo amplió, me mandó Jaime Benavides un lindo artículo, en esa misma época en México existía un servicio extraordinario que era el que el Correo Británico, contratado por el Correo Británico, llevaban cartas hacia los vapores británicos, una persona allá en México, para que las cartas lleguen en tiempo y forma a subir a los barcos británicos y que lleguen a Europa. Y bueno, es muy posible que si eso lo hizo en México, también lo haya hecho en Uruguay, y esta sea la única prueba que conocemos de que ese servicio también se usó en Uruguay. ¿Perdón? Sí. Ya. Y venden terrenos 1000 metros. Bueno, unas cartas muy interesantes de cifras gruesas son estas que van a Paraguay. Parecería que no, pero son las únicas que existen a Paraguay en la época, no existen en la época colonial, nunca conocimos ninguna en la época prefilatélica. Estas dos son las únicas conocidas hasta ahora en este periodo de soles. Esta va por el vapor paraguarí, acá dice Paraguay, pero en realidad tendría que ser una R porque el que existe es el vapor paraguarí. Fue Asunción al cónsul de Brasil, pagó 120 centésimos, por supuesto, era la tarifa hacia el extranjero. Y acá tenemos otro ejemplo también del mismo año, de 1863, dirigida a Asunción. Esta fue por el vapor Igurey. Y después tampoco se conocen hasta 1870, que termina la guerra de la Triple Alianza. Todos recordamos que en el 64 comenzó la guerra de la Triple Alianza, y estos vapores pasaron a ser parte de la Armada de Paraguay, que luego perdió la guerra, y perdieron también los vapores, y no existe correspondencia Paraguay. Estamos tan cerca, pero la verdad que son muy raras estas cartas. No sé si existe de Paraguay hacia Montevideo, yo tampoco vi, pero habría que averiguar un poquito más. Y otras cartas muy raras de la época son las que iban a Europa con cifras gruesas. Las que se conocen son 5 con 120 centésimos, aparte del anterior que mostré que se conocía, pero era con 100 centésimos. Con 120 centésimos se conocen 5, 2 por correo británico y 3 por correo francés. Acá puse un ejemplo, tengo un ejemplo de correo británico,
y uno del correo francés. Cuando salían de Montevideo, las cartas no llevaban sellos uruguayos, pero sí cuando salían del interior hacia Montevideo para irse a Europa, sí llevaban el porte de 120 centésimos que era el extranjero, para poder llevarlas hasta Montevideo. En este ejemplo de correo británico, bueno, es de Paysandú, que sale hacia Montevideo, en Montevideo por la Royal Mail Steam Packet Company, va hasta Río, de Río va hasta el puerto de Southampton, luego pasa a Londres, las marcas están del lado de atrás, pasa a Calais, y luego llega a Suiza pagando en la llegada 115 rappen. Está la marca de contabilidad de un franco 60 centésimos, que según la convención de 1856 era justamente un convenio entre Francia y Gran Bretaña. Pagaba un franco 60 por cada 30 gramos o cada onza de cartas, era por peso que iba esa convención, como todas otras convenciones que también tenía. La de la derecha es un ejemplo de correo francés. Es una carta que también sale de Paysandú y va a Montevideo, dirigida a los Bajos Pirineos, a Francia. En este caso va por las Messageries Imperiales, toma el vapor Saintonge en noviembre del 63, donde le estampan los 8 décimos de franco, que era el porte simple para el que lo pague el destinatario. Esta carta tomó el vapor primero hasta Río y después se fue hasta Burdeos. Y de ahí llegó al destinatario final. Son cartas realmente muy raras y muy apreciadas. Con respecto al valor siguiente, el de 180 centésimos, los múltiples más grandes que se conocen son bloques de 4. Acá vemos dos ejemplos, uno en verde claro y uno en verde oscuro, se conocen dos más, y son tan pequeños los múltiples que se conocen y algunas parejas que tampoco se conocen si existen o no se han visto tipos mezclados. Estas cartas también son muy raras, se conocen menos de 10, era el porte doble hacia Buenos Aires, y acá tenemos dos ejemplos. El de la izquierda es una que iba a Buenos Aires, pero se entregaba a domicilio. Y acá vemos en el borde izquierdo, un peso fue puesto en Buenos Aires, y es lo que se le cobraba al destinatario en esa época, para llevársela a domicilio. En esa época un peso de moneda corriente eran 5 centavos de peso fuerte, que era la tarifa simple en Buenos Aires, la tarifa de 5 centavos que se usaba en ese momento. Y acá vemos un ejemplo, pero que ya no iba a domicilio, no tiene ningún domicilio. Este fue por el vapor Mené, y este fue, el de la izquierda, por el vapor Villa del Salto. Los dos de la compañía salteña. Acá tienen un ejemplo, como muestra que el Mené pertenecía a esta compañía salteña, que les había comentado anteriormente. Y viendo un poquito el desarrollo del litoral uruguayo y viendo por qué la evolución del correo era tan importante que se haga en forma ordenada, tanto terrestre como fluvial, en 1863 se instala en nuestro país, en el borde del río Uruguay, en lo que hoy es Fraiventos, la primera multinacional de productos alimenticios que se instaló, que era el establecimiento Liebig, que se llamaba Lemco, Liebig Extract of Meat Company, un saladero que lo que hacía era extracto de carne, cubitos de sopa, corned beef, y exportaba absolutamente a todo el mundo. Se instaló acá porque, claro, tenía buena materia prima, más barata, y eso fue una instalación industrial que hizo crecer todas las zonas. Se creó incluso Fraiventos. Acá muestra una carta de Fraiventos dirigida a Buenos Aires por el vapor del Salto, obviamente de la compañía salteña,
y por supuesto habla de por qué el desarrollo del correo hacia toda esa zona. Vamos a ver un poquito fraudes postales. Esto es algo que yo busco y busco y busco, y realmente en todos estos años son los únicos 2 ejemplos que encontré. ¿Se acuerdan que en el documento que les dije al principio era que los fraudes postales, si alguien volvía a usar un sello, le cobraban una multa, y si no cobraba, y si no pagaba la multa, tenía daños corporales? Bueno, entonces obstinadamente me puse a buscar y sigo buscando este tipo de fraudes, ¿ya? Y son los únicos 2 ejemplos que encontré. Acá ven, este sello, si ustedes ven, se ve abajo una marca en negro, que es de Montevideo, y entonces se supone que esto fue una carta con este sello de Montevideo a Florida, le sacaron el sello y volvieron a usarlo, le pusieron el matasello de Florida, y viajó hasta Montevideo y no se dieron cuenta. Y después lo otro que encontré fue este fragmento, que también se ve el sello, se ve la marca Montevideo en negro acá abajo, y esta marca de arriba en azul es una marca de Salto. Entonces, para mí son 2 lindos ejemplos de fraudes postales de la época. Y por supuesto, los soles fueron ampliamente falsificados, como todos los clásicos de todos los países, la mayoría de ellos con falsificaciones burdas, pero habían 2 que hay que tener cuidado. Una es la falsificación Fournier, que mirándolo con detalle se puede ver que son falsos, pero la que más engaña son, como siempre, las Sperati, y Sperati tenía una fascinación, como ya dije en una charla anterior, por los sellos de Uruguay. Tan es así que el logotipo que usaba era el sol. Y acá muestro el ensayo de cuño de acá, de Sperati, que del lado de atrás lo di vuelta y está el logotipo de Sperati. Acá se ve otro pequeño parte del logotipo. Como siempre, para detectar los falsos Sperati, están bien descritos en la literatura. Lo primero que hay que hacer es dar vuelta a la estampilla para ver si no tiene la firma o una marca. Si no la tiene, hay que ver qué tipo es, del tipo 1 al 20 en las finas, y del 1 al 12 en las gruesas, o del 1 al 24 en la nítida. Y después, si ese tipo corresponde con algún Sperati, empezar a ver si tiene las marcas características del Sperati. Y acá vuelvo a mostrar, porque corresponde en realidad a esta emisión, que el propio Sperati mandaba certificar sus propias falsificaciones. Por ejemplo, la Royal, acá dice, mandado por Sperati, y la Royal en ese momento se los bautizaba como bueno, porque realmente nadie se daba cuenta de que eran falsos, porque eran perfectamente confundibles, solamente se detectaba por alguna pequeña marquita que podía ser una variedad ocasional. Así que también Sperati en estas estampillas tuvo éxito, y también falsificó los matasellos, o sea que se encuentran usados y en nuevo los falsos Sperati en estas emisiones. Los matasellos también están todos en la literatura. Los de Montevideo son de determinadas fechas, y los del interior, que no tienen fecha, hay algunos que son del interior del país. O sea que todo eso se puede verificar sin ningún problema. Y llegamos al 64, se terminan los soles, ya no se vuelven a usar los soles, hay un cambio monetario en medio de la emisión de los soles, que es en 1862, el sistema monetario del momento se cambia al decimal, o sea que los 60 centésimos anteriores pasan a ser 6 centésimos, y en el 64, en 22 de febrero, comienza la nueva emisión de los escuditos, con 6 centésimos, 8 centésimos para el doble, 10 centésimos para triple, y 12 centésimos para el exterior, el simple. Y es la primera vez que ya se empieza a usar la palabra República Oriental. O sea, el diseño desaparece, el de los soles,
con la palabra diligencia o la palabra Montevideo, y ya se usa otro diseño, y ya se usa la palabra República Oriental. Esta es la bibliografía que usé, les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muy lindo. Bueno, Walter, muy bueno. ¿Preguntas para Walter? Felicidades. Walter, Sí, disculpa una curiosidad de abogado, ¿sabes cuál era la pena corporal? Muy llamativo. supongo que Sí. será llevarlo preso. Pero no. A mí también me gustaría, por eso lo puse, saber. Pero no sé en ese momento cuáles eran las penas corporales. Pero viste que era era una anécdota tan linda que la verdad que quería saber y sigo buscando a ver si hay casos así porque, y realmente son raros. Se ve que todo el mundo cumplía con eso. Walter, en Perú, en la época de la colonia, la pena corporal eran latigazos, unos determinados latigazos. Una pregunta. Más que cepo y esas cosas, no, eran latigazos. Sí, O sea, latigazos. lo llevaban a la plaza pública y le daban 20, 30 latigazos según la ofensa que hiciese en ese momento, ¿no? ¿Pero podía pagar una multa antes? ¿O ya iba directo a los latigazos? Ya. No, bueno, eso sí no sé si era para residente o para primera vez, pero sí había esa pena corporal de latigazos, ¿no? No, en el documento dice bien claro que tiene que pagar la multa, que si no paga la multa, claro, entonces sí había un con el cuerpo paga. Walter, una pregunta. Los sellos para el exterior, ¿a qué países comprendía y si esto significaba que había un convenio entre esos países? Mirá, los sellos, muy buena pregunta. Cuando se habla del exterior, se habla siempre de los países limítrofes. Como yo mostré, para Buenos Aires hay muchísimos ejemplos, y Paraguay solamente 2. Pero también se refería a cuando iban al exterior, por ejemplo a Europa, pero no si salían de Montevideo. O sea, ahí ya había convenios. En próximas charlas vamos a hablar del correo marítimo británico, italiano, inglés, donde esos convenios, si la carta salía de Montevideo, no pasaba por el correo, no pagaba al correo uruguayo. Hasta 1872, lo que se llama el incidente postal, que ahí el presidente en ese momento, el gobierno en ese momento, se puso duro y dijo, no, de ninguna manera, ahora tienen que pagar con una estampilla de Uruguay, y hubo todo un incidente con los británicos, y bueno, eso fue recién en 1872. Pero hasta 1872, si llevan estampillas uruguayas, es porque venían del interior, iban a Montevideo, o sea, pagaban ese trayecto y tenían que pagar el porte al extranjero, como fueron los ejemplos que yo te mostré. O sea, cartas para Brasil, ¿cuáles son las primeras porteadas, Walter? ¿Con escuditos? No, ¿O posterior? se conocen de la época filatélica, alguna que No, iba pero hasta con estampillas, digo. No, con estampillas, no. Porque en Argentina yo estoy buscando con Rivadavias la primera carta y nunca encontré ninguna. Y eso es hasta el año 67. Así que no sé en Uruguay en qué año habrán cartas con sellos a Brasil. Lo que pasa que es más o menos lo que dije recién. La mayoría de las cartas salían de Montevideo. Y de Montevideo, tanto, por ejemplo, el correo británico tenía, de Montevideo iba a Río, y las cartas que iban a Brasil se quedaban en Río, y no llevaban una estampilla uruguaya, porque salían de Montevideo, hasta el 72, después del 72 sí, no sabría decirte cuál es la primera con estampilla, de repente. 72. Pero hasta el 72 iba sin estampillas, a no ser que salieran del interior, y no conozco ninguna del interior que iba a Brasil.
Pero sí que por la Royal, ¿no? Por ejemplo, la Royal Mail. Salían de Montevideo, pasaban por Río, dejaban las cartas que iban a Brasil y seguían. Y seguía a Europa. Sobre esa pregunta, en todo caso, digamos, la parte de Uruguay se explica, pero la parte de Argentina, que tenía tanto correo, es curioso de que no exista correo en esa época al Brasil. Con sellos, ¿no? Claro, con sellos, es de lo que estamos hablando. Pero en Argentina creo que también, Uruguay fue en 1872, pero creo que Argentina fue enseguida, unos meses después, en 1873, donde empezaron a obligar a usar estampillas. Sí, sí con los... Sí. ¿Y el caso reverso de Brasil a Uruguay o a Argentina existe? Sí, de Brasil sí. Eso es lo raro. Pero no ocurrió algo similar como acá en México, donde se pagaba solamente el porte al puerto y ya luego ya eran arreglos marítimos ya con las compañías. No, de Brasil pagaba el porte a destino. Hay 3 cartas con ojos de buey, hay cartas con inclinados, hay cartas con verticales. De Brasil a Buenos Aires y a Montevideo hay con verticales, que son de 1850 y algo. ¿Y el tratado postal de cuándo viene? ¿También de los 1840, 1850? Ni idea. Porque para que sea pagado a destino tenía que ser desde antes. Sí, ahí nos pueden ayudar los brasileños. Walter, una pregunta. En la parte del bisecado, ¿había una norma que dijera que se podía bisecar o solamente fue casual? No. No había ninguna norma, es muy parecido a otros países como escuché acá. No era así, era simplemente por escasez de sellos. Por ejemplo, yo no quise mostrar, pero tengo ejemplos del 120 cifras gruesas. Con todos los ejemplos que tengo, muestro en mi colección una hoja, son todas de marzo, de febrero y marzo del 64, o sea, cuando ya no quedaban sellos de 60 centésimos, y ahí empezaron a bisecar los de 120 centésimos. Solo por urgencia. Claro. La mayoría que son de Montevideo. ¿En un determinado sitio o en todo el país? ¿Cómo, perdón? ¿En un determinado sitio o en todo el país? No, generalmente en Montevideo es donde... A ver, hay pocas cartas bisecadas. Cuando hablas de Uruguay siempre tenés que pensar en 10, 15, nunca pienses en más cantidad. Para Uruguay son muchas, pero en realidad son pocas. Pero hay alguna también de pueblitos del interior. Alguna. Pero hay varias de Montevideo y son solo de esa fecha, no anteriores. O sea, claramente se terminó la de 60 centésimos y bueno, empezaron a usar 120. Ni modo, pues. Sí. Muy bueno. Y soles que no sean ni para la costa del Atlántico, pero para, digamos, otros lugares. ¿Qué otros lugares se conocen? O sea, entendiendo de que vienen del exterior, me imagino que las pocas que se conocen van a Europa o a Estados Unidos, algún sitio. Con soles, las que se conocen son 5 a Europa, con 120 centésimos, otra con el fragmento ese que mostré de 100 centésimos, y después se conocen esas 2 que mostré a Paraguay, y después Buenos Aires. No se conoce al exterior con soles, no. Todo lo que se conoce al exterior es porque salía de Montevideo, entonces son las cartas sin las estampillas. Sí, estampillas. Solo con la marca de Montevideo, hasta el 72. Que eso es lo que vamos a ver en las próximas charlas. Claro. Ojo, con soles, después con escuditos. Eduardo tiene una, que no es carta entera, pero él la mostró, a Europa, y después se conocen con cifras, pero siempre son del interior del país, no son de salidas de Montevideo.
Antes del 7-2, por supuesto. Después del 7-2 ya la Antes cosa del 7-2. cambia. Ok. Claro. Eso sí, hay montajes, es muy fácil, como hablábamos en la charla de hoy de tarde, hay hermosas cartas con soles, son anteriores al 72, pero son cartas que iban sin el sello, y le pusieron el sello encima, y le copiaron el matasello, y no sabían nada de historia postal, entonces las mirás con más cuidado y te das cuenta que el matasello es falso, ¿no? Así es. Pero si no lo mirás bien, te pensás que sí. Incluso, ojo, cartas que estuvieron en grandes colecciones, ¿no? Pero en la época que las hicieron, o el que compró no se fijaba mucho en la historia postal, entonces era más fácil venderlas, ahora ya no. Es un poco lo que yo dije en la charla de hoy de tarde, el pedigrí no te dice nada de una carta. Claro. Que sea ex alguien, capaz que ese ex no estudió Muchas veces nada, nosotros nos ponemos en este momento de la compra o la venta, pero en el momento que se hizo o que se vendió, como muchas cartas o muchos documentos, no nos ponemos a pensar que en esa época un coleccionista de Inglaterra que le llevaras un Esperati en sobre, no se iba a dar cuenta si era Esperati o no, él la tenía muy confiado porque era una carta bonita, ¿no? Por supuesto. O de Perú, o de Ecuador, o donde sea. O sea, no podías comprar una cosa 100% segura si no sabías si era la marca exacta, si tenía los puntitos adecuados, si salía o no salía. O sea, todo eso implica. Entonces, nosotros ahora con la tecnología y todo eso podemos averiguar, y con lo que se ha inventado para ver en retroverso, en blanco y negro, o sea, podemos ahorita. Pero hace 100 años, 150 años, ¿quién iba a hacer eso? Nadie. Entonces la ex no le podemos echar la culpa a nadie. Por eso en el congreso que hicimos el año pasado en Buenos Aires, decíamos que creo que sería conveniente que se fijara que los certificados debían de tener un plazo de vencimiento de 10 años, por ejemplo. Porque las tecnologías van cambiando y hoy se pueden descubrir cosas falsas que antes no, y al revés. Exacto. Mirá que a veces puede haber cosas que pensamos que son falsas y después descubrimos que no eran falsas. Siempre hay que estudiar. ¿Alguna pregunta adicional para Walter? ¿Algún comentario? No. Ok. Walter, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Excelente. Siempre informativas tus presentaciones. Felicidades. El día de mañana, Desnazificación de Alemania por Fernando Prato.